Grabar en la Sí, nube. señora. Listo. Muy buenas tardes. Eh, Diana, el día de hoy vamos a tener tu sustentación del proyecto denominado Evaluación de la experiencia de usuario y usabilidad de personas con discapacidad en la plataforma UNAD. En este tribunal nos acompaña como presidente del tribunal el ingeniero Andrés Felipe Aguirre, como secretario la ingeniera Afra Pascual y como vocal Flor María Hernández. Las reglas para el día de hoy serán, tú tendrás 30 minutos para exponer tu proyecto de grado. Pasados estos 30 minutos, a los 5 te estaré haciendo una interrupción, que te faltan 5 minutos. Después el tribunal tendrá de 30 a 40 minutos para poderte hacer todas las preguntas que ellos consideren y finalizando, tendrás que salir con tu director de la sala aproximadamente 15 minutos en los cuales el tribunal deliberará sobre tu propuesta. Ingresarás a los 15 minutos en los cuales pues tendremos unas recomendaciones, una respuesta de tu proyecto, unos lineamientos administrativos que debemos seguir y ya finalizamos esta sustentación. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, señora. Perfecto, entonces podemos dar inicio a tu sustentación. Tus 30 minutos empiezan a contar. Bueno, mi pantalla sí se ve, ¿cierto? Sí, y te escuchamos. Bueno, listo. Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Diana Marcela Tojica Rodríguez y hoy pues les presentaré el proyecto de evaluación de la experiencia de usuario de usabilidad con las personas con discapacidad en las plataformas de la UNAD. Perdón. Bueno, los temas entonces en los que enfocaré mi presentación van a ser la introducción, el planteamiento del problema, justificación, objetivos. Hablaremos un poco del marco referencial y el diseño metodológico y como final los resultados y análisis y las conclusiones y las recomendaciones. Bueno, este proyecto se enfoca en identificar barreras de accesibilidad en nuestras plataformas educativas y pues tratar de desarrollar soluciones prácticas para poderlas solucionar. A nivel del problema de investigación, en el contexto de la educación a distancia, pues es muy fundamental que las plataformas académicas sean accesibles y usables por toda la comunidad y sobre todo por los estudiantes, incluyendo aquellas personas que tienen discapacidades. Sin embargo, pues a través de este proyecto se han identificado que la plataforma presenta varias dificultades en esos aspectos. Hablando un poquito de lo que pude investigar a lo largo de los años, pues la UNAD ha evolucionado en cuanto a sus plataformas tecnológicas para poder mejorar esa educación a distancia, dado que es su fin. No obstante, pues esta evolución ha traído eh, desafíos tecnológicos específicos en el tema de accesibilidad y usabilidad. Por ejemplo, mientras hemos integrado nuevas herramientas, nuevas funciones, por ejemplo, esta tecnología de comunicación, ¿sí? Ha permitido que, o ha mostrado que algunas no cumplen con esos estándares de accesibilidad y eso pues ha dificultado el acceso a estudiantes que presentan estas dificultades. Hablando de accesibilidad, se observó también que los usuarios con, por ejemplo, con discapacidades visuales, enfrentan problemas de contraste a pesar de que en algunas partes de la plataforma se ve y falta de alternativas textuales. Los usuarios con discapacidades auditivas también encuentran barreras de ausencia de subtítulos en los videos educativos, además que tienen dificultades para poder navegar utilizando solamente el teclado. Y algunos usuarios con discapacidades cognitivas pues encuentran un poco complicado procesar la información debido pues a la misma complejidad y estructura que tiene la plataforma. En cuanto a la usabilidad, también se ve afectada por la falta de navegación intuitiva,
lo que genera pues una confusión y frustración entre los usuarios. Aquí también hace parte de la estructura de la información porque no sigue un orden lógico, lo que dificulta a veces encontrar y acceder a los contenidos que nos presenta la plataforma de manera eficiente. Como importancia del proyecto, pues como lo menciona, la accesibilidad es un derecho fundamental reconocido pues internacionalmente y es crucial, muy importante para poder asegurar que toda la comunidad, que todos los estudiantes, independientemente de las discapacidades o de las capacidades, tengan un acceso equitativo a la educación. Aquí es importante citar la WCAG y otros estudios previos sobre la accesibilidad en entornos educativos y pues hemos fundamentado este proyecto para poder asegurar el rigor académico y la relevancia práctica que tiene el mismo. Abordar de pronto también esos problemas puede ser importante para poder garantizar una experiencia educativa equitativa, de alta calidad para toda la comunidad. Por tanto, pues el objetivo es identificar esas barreras y proponer mejoras que aseguren que la plataforma realmente sea inclusiva y satisfactoria para todos los usuarios. Bueno, ¿cuáles fueron las razones del estudio? El estudio se realizó con el objetivo de poder evaluar la accesibilidad y la usabilidad de la plataforma de la universidad, identificando así y resolviendo las barreras que enfrentamos los estudiantes, algunos con discapacidades, otros no. Y se ha evidenciado que pues, la accesibilidad y la usabilidad son muy fundamentales para poder asegurar que todos los estudiantes tengan igualdad de oportunidades, que tengan esa justificación para poder acceder a esos recursos educativos que nos brindan las plataformas. Más sin embargo, pues se identificaron esos problemas que a veces impiden una experiencia un poco más inclusiva. Como bien lo mencionamos también, pues la accesibilidad es un derecho fundamental y está respaldado por teorías y principios establecidos en las directrices de la WCAG. La usabilidad, por otro lado, es la que nos permite asegurar que la plataforma sea intuitiva, que sea eficiente para todos los usuarios y esta como referencias de estudio, Nielsen y también otros expertos de usabilidad que apoyan esa importancia. Aquí es importante que las plataformas educativas pues no solamente cumplan con esos estándares, sino que también se alineen con el plan de desarrollo y los objetivos de desarrollo sostenibles de la UNAD, específicamente con el ODS 4, que habla de la inclusión educativa, ¿sí? y las discapacidades. Y en esta ODS pues se promueve que la educación sea inclusiva y equitativa en todo aspecto y en calidad. Y una de esas partes es mejorar la accesibilidad y la usabilidad de la plataforma. Por ejemplo, facilitar el acceso a materiales, haciendo la citación de esta ODS, facilitar esos materiales educativos para estudiantes con discapacidad, lo que pretende es aumentar las oportunidades de éxito académico y profesional, lo cual pues es un beneficio pues concreto de la universidad. Ahora, ¿cuáles son esos problemas identificados y ejemplos concretos? Bueno, pues se han identificado problemas específicos como, por ejemplo, falta de contraste adecuado, alternativas textuales. Este es muy importante y son las ausencias de los subtítulos en los videos educativos. Para la parte motriz, dificultad en la navegación con el teclado. Y para la parte cognitiva, la complejidad del lenguaje y estructuración definitiva de todo el contenido que tiene la plataforma. Bien, las mejoras propuestas tendrán un impacto significativo, ¿sí? en la comunidad académica, porque al hacer que la plataforma sea más accesible y usable, pues no solamente va a mejorar la experiencia educativa,
sino que también va a promover inclusión y equidad en la educación a distancia, que es lo que le compete a la UNAD. Estas mejoras beneficiarán a todos los estudiantes, creando un entorno de aprendizaje más inclusivo y efectivo, y así pues se sienta el precedente del tema de la educación a distancia. Bueno, como objetivo general, podemos formular un marco de recomendaciones eh, para la mejora de la usabilidad y la accesibilidad de las plataformas académicas, específicamente para personas con discapacidad, y esto se basa en la evaluación detallada de la experiencia de usuario. Este objetivo pues refleja nuestro compromiso con la creación del entorno educativo inclusivo y accesible para todos los estudiantes independientemente de sus capacidades. Tenemos 4 objetivos específicos. Primero, pues establece un estado del arte sobre las barreras de accesibilidad y usabilidad, los más relevantes que afectan el uso de nuestras plataformas académicas y las personas con diferentes tipos de discapacidad. En el segundo, se evalúa ese cumplimiento de las normativas y de los estándares de accesibilidad web, ¿sí? Como las WCAG en nuestras plataformas y con un enfoque en las necesidades específicas de los usuarios con discapacidad. Nuestro tercer objetivo desarrolla un marco de recomendaciones para poder mejorar la usabilidad y accesibilidad teniendo en cuenta las limitaciones y necesidades de este sesgo de usuarios en el contexto de la educación. Y finalmente, debemos validar ese marco de recomendaciones a través de las pruebas piloto y recomendaciones y también retroalimentaciones de los usuarios con discapacidad, asegurando su efectividad y la pertinencia en la mejora de la experiencia de usuario. Perdón. Para poder comprender el alcance y la importancia de nuestro proyecto, es fundamental definir algunos conceptos claves de la experiencia de usuario, que es accesibilidad, usabilidad y discapacidad, y debemos comenzar, por ejemplo, con la experiencia de usuario, que según la norma ISO 9241 en todo su contexto, y más específicamente en el documento titulado el diseño centrado en el usuario, da una definición amplia que indica que son las percepciones y las respuestas de las personas resultantes del uso o de la anticipación del uso de un producto, de un servicio o de un sistema. En cuanto a la accesibilidad, esta se refiere a esa capacidad de las personas con discapacidad para poder utilizar y beneficiarse, en este caso, de los sistemas tecnológicos. Esto incluye, pues, garantizar que todas las funcionalidades y contenidos sean accesibles para todos los usuarios. Y en cuanto a la usabilidad, esta se enfoca es en la eficiencia y en la efectividad con las que los usuarios podemos alcanzar esos objetivos en el entorno particular, que en este caso es la plataforma educativa de la UNAD, para que se reduzca esa frustración y aumente más bien la satisfacción del usuario. Es importante también que las plataformas cumplan con las normativas y con los estándares internacionales, comenzando de nuevo con las WCAG, que son las que nos ofrecen esa guía detallada sobre cómo hacer que ese contenido web que nosotros estamos presentando sea más accesible y más para personas que tienen cualquier tipo de discapacidad. Esta viene por versiones, la 2.0, 2.1 y desde octubre más o menos la 2.2, que es donde en cada versión pues nos introducen un criterio de éxito adicional para poder mejorar esas accesibilidades.
Además de la WCAG, también las normativas de la ISO 9241, que habla bueno, pues son varias, pero hablan en campos específicos sobre accesibilidad de software, sobre accesibilidad de sistemas que están basados en tecnología, pero en cuanto a información y comunicación, y una que es específica, que es la 2018, que es donde define la usabilidad. Esos estándares, pues, son como las referencias, o no son más bien solamente las referencias teóricas, sino que son las que nos aplican las directrices para poder hacer esa evaluación, en este caso de nuestras plataformas. Entonces, con las WCAG podemos referenciarlas para poder utilizar los criterios de los colores, de la navegación, del teclado y de la inclusión también de alternativas textuales, por ejemplo, en las imágenes. Y en las ISO nos soportamos en ellas para poder establecer esos procedimientos y para poder evaluar la accesibilidad del software y así poder tener esas métricas de usabilidad específicas en ese contexto. En Colombia contamos con varias leyes que promueven la accesibilidad y la inclusión, como la Ley 1618 del 2023, sí, del 2023, que establece las disposiciones para poder garantizar el ejercicio de trabajar con personas con discapacidad, y el decreto 2011 del 2017, que es quien regula la accesibilidad en medios electrónicos. Esas son como las referencias más relevantes en este sentido, en nuestro proyecto, y pues también se alinea con las normativas nacionales, asegurando que las recomendaciones presentadas al final pues cumplan con las leyes y fomenten así el entorno educativo inclusivo. Bien, para cumplir con todo eso, pues que hemos hablado hasta el momento, nos fijamos en las fases del proyecto. En la fase de preparación nos centramos en la revisión de la literatura, en el establecimiento del marco teórico normativo, que como dije anteriormente, pues incluimos la revisión de las normas de WCAG en sus versiones 2, 2.1 y 2.2, en donde también se identificaron barreras de accesibilidad y usabilidad relevantes. Durante la fase del estudio seleccionamos las herramientas y técnicas adecuadas para poder hacer la evaluación, y se eligieron herramientas como la UAVE y la JAWS porque son reconocidas a nivel internacional por su efectividad en la evaluación de la accesibilidad web. Las pruebas de usabilidad, las entrevistas y encuestas, esas fueron seleccionadas para poder obtener datos cualitativos y cuantitativos, y las técnicas pues nos permitieron obtener comprensión holística de esa experiencia del usuario. Bien, entonces, ¿por qué elegir estas herramientas? Porque pues Web y JAWS proporcionan una evaluación detallada, automatizada de la accesibilidad de las páginas, y nos permiten identificar esos problemas específicos en donde de pronto los usuarios con discapacidad o los que no tienen discapacidad podamos encontrar esos focos ahí como de error. Y las pruebas de usabilidad fueron muy esenciales en nuestro proyecto para poder observar directamente cómo los usuarios interactuaban con la plataforma. Identificamos esos problemas, recogimos los datos en tiempo real sobre esa eficiencia, esa efectividad y sobre todo la satisfacción del usuario. Hicimos también las entrevistas y las encuestas, y estas nos permitieron profundizar en las experiencias y las percepciones de cada uno de los usuarios. Perdón. Para la selección de los participantes se establecieron criterios de inclusión. Aquí se aseguró que la muestra fuera representativa respecto a la población objetivo, que era que tuvieran, o bueno, no decirlo así, sino que hubieran participantes
con alguna dificultad o con alguna discapacidad, pues para poder seleccionar bien la muestra. Entonces incluimos estudiantes con discapacidades visuales, auditivas, motrices, cognitivas, y nos aseguramos de poder tener esta diversidad también en términos de edad, de género y de nivel académico. El proceso de reclutamiento inicialmente se trató de hacer con los propios estudiantes de la UNAD, pero no fue posible. Entonces, pues yo trabajo en una universidad también. Realicé la convocatoria con mis propios estudiantes y pues inicialmente participaron algunos estudiantes y ya en la segunda prueba ya se fueron uniendo más. Y de esta población, pues hubo uno con discapacidad visual, otro que tiene discapacidad motriz y el chico de Asperger que tiene discapacidad cognitiva. Se realizó entonces para la recolección de los datos. Se realizaron combinaciones de métodos de la recolección de datos para poder garantizar esa fiabilidad y esa validez. Las pruebas de usabilidad se llevaron a cabo en un entorno controlado, ¿sí? Porque aquí estábamos en una sala, mientras que las entrevistas y las encuestas, algunas se hicieron de manera presencial y otras se hicieron en línea. Además, se realizaron pruebas piloto en cada etapa para poder ajustar al final las herramientas y las técnicas utilizadas, y se aplicaron también técnicas de triangulación para poder corroborar esos hallazgos obtenidos. Y esos datos pues permitieron corroborar de diferentes fuentes, y las pruebas piloto pues nos ayudaron a ajustar y a validar las herramientas y los métodos utilizados. En cuanto a los resultados y el análisis, pues en nuestra muestra se incluyeron los participantes con discapacidades visuales, auditivas, motoras, cognitivas. El de discapacidad visual utilizó lectores de pantalla. El chico que tenía discapacidad motora pues se enfrentó un poco de dificultad en el uso del mouse porque él tiene paralizado prácticamente medio cuerpito en la izquierda. Estudiantes con discapacidad cognitiva, que es el caso del estudiante de Asperger, y también hizo parte pues, del estudio finalmente, y también tuvo un poquito de problemas, pero hay que recalcar pues, que estos estudiantes no eran estudiantes actuales de la UNAD, sino pues eran externos, pero manifestaron que podrían ser posibles estudiantes de la UNAD. Pero bueno, además era importante también utilizar estudiantes o personas externas de la universidad porque ellos no conocen el entorno de las plataformas, y la plataforma al final se vuelve como mecánica. Ellos no conocían absolutamente nada del entorno de la UNAD, entonces pues eso permitió verificar aún más el análisis que se estaba realizando. Bueno, en la pantalla vemos que la distribución de género fue equilibrada, 50-50 para hombres y mujeres. En términos de edad, están entre el rango de los 16 a los 45. ¿Por qué el de 45? Porque también pudimos hacer el envío de las encuestas en línea con estudiantes de posgrado. La mayoría de estos sí fue de la UNAD y solamente solamente contestó una persona, pero hace parte del sesgo. Los chicos de acá estaban en el rango entre los 16 y los 20 años. Y pues en el rango académico pues incluimos estudiantes de pregrado y de posgrado. En el análisis de los datos, entonces, identificamos esas barreras de accesibilidad y de usabilidad en la plataforma, porque pudimos combinar los datos cuantitativos y cualitativos para poder obtener esa comprensión holística de las que le hablaba al principio, para poder aplicarlas en esas barreras. Se utilizaron los métodos de triangulación de datos, por ejemplo, los datos cuantitativos
como los cualitativos nos indicaron la falta de navegación con el teclado adecuado y era pues una barrera significativa para los usuarios. Esos análisis, tanto cualitativos como cuantitativos, y para poder hacer la triangulación, se hicieron las transcripciones de las entrevistas para poder identificar esos patrones emergentes más recurrentes. En la observación se tomaron los comentarios verbales y las expresiones faciales durante las pruebas, eso lo íbamos argumentando a mano. Y luego pues se hizo la categorización de las respuestas abiertas y las encuestas y las entrevistas y se hizo una correlación para poder hacer esa triangulación. En cuanto al análisis cuantitativo, hicimos una medición cuando estaban haciendo las pruebas y allí tomamos el tiempo que se tomaban los estudiantes para poder completar tareas específicas. Tareas como acceso, navegación, interacción de contenido, participación de actividades, utilización de herramientas y funcionalidades. ¿Sí? Esas eran como las tareas que ellos tenían. Y pues los resultados podemos ver que tienen tiempos a veces prolongados que indican las dificultades en la navegación. Bueno, en cuanto a la triangulación, entonces pues la integración de esos datos cuantitativos y cualitativos fueron muy claves para el análisis, para poder identificar esas convergencias y esas divergencias del mismo análisis. Tanto los datos cuantitativos como los cualitativos indicaron esa falta de navegación con teclado adecuada, que era una barrera significativa para los usuarios con discapacidades motrices. Esa convergencia entonces fortalece la validez de nuestros hallazgos y resalta las áreas críticas que requieren mejoras. En cuanto a las teorías, porque pues la idea era comparar eso que ya hicimos con lo que estábamos haciendo con las tecnologías, con las herramientas, y se compararon esos hallazgos con estos estándares de accesibilidad. Como referencia, identificamos que aunque la plataforma como tal cumple con algunos de los criterios internacionales, hay áreas significativas que mejoran, que necesitan mejoras para cumplir por lo menos con la versión 2.1 y actualmente con la 2.2. Por ejemplo, los criterios de éxito relacionados contra el contraste de colores y la navegación del teclado, pues es donde más nos enfocamos para que sean mejorados y así poder cumplir con esos estándares más recientes. De esto, luego de esos análisis, luego de todo esto que les acabo de hablar, y como parte del resultado, pues se presenta este informe de evaluación de accesibilidad y usabilidad en la plataforma educativa de la UNAD, cuyo objetivo es el de identificar esas barreras de accesibilidad y usabilidad, centrándonos en las personas con discapacidad para proponer las mejoras. Este informe espera entregarse a las áreas pertinentes como lo son la gerencia de plataformas de infraestructura tecnológica, que son los que revisarán las recomendaciones técnicas y estructurales, mientras que la Vicerrectoría de medios y mediaciones pedagógicas evaluará y aplicará las recomendaciones pedagógicas, valga la redundancia del contenido. En este entregable, pues van a encontrar lo que se identificó en esas 4 áreas claves que veíamos anteriormente, que es la parte visual, la parte auditiva, por el lado de los subtítulos, la parte motriz en la optimización de la navegación y la parte cognitiva, que me da la simplificación del lenguaje y una estructura lógica del contenido. Ya los siguientes pasos pues incluyen la implementación de las mejoras colaborativas con estas 2 áreas y pues espera que ese impacto de esas mejoras se den para una capacitación continua y en el tema de accesibilidades y de usabilidad. En resumen, pues los hallazgos más importantes
fueron las barreras de accesibilidad y usabilidad, en donde incluimos la falta de contraste adecuado para usuarios con discapacidad visual, la ausencia de subtítulos de los videos, dificultades para navegar solamente con el teclado para las personas que tienen discapacidad motriz, y complejidad del lenguaje para usuarios con discapacidad cognitiva. También se compararon esos hallazgos entonces con los estándares de accesibilidad y pues sí, estas áreas son significativas en donde se necesita ese tipo de mejoras. En cuanto a las implicaciones prácticas, esas barreras pues afectan directamente la capacidad de los estudiantes con discapacidades para poder acceder y utilizar la plataforma de manera más adecuada. Teóricamente, pues este estudio contribuye al campo de la accesibilidad y la usabilidad y nos propone pues datos empíricos sobre esas barreras específicas. Como recomendaciones, entonces, para poder mejorar ese plan de acción, se propone un plan de acción claro que incluya mejorar el contraste de los colores, incluir subtítulos y transcripciones, optimizar la navegación del teclado, simplificar el lenguaje, es decir, la estructura que tiene como tal la distribución de la página. Y pues para llevar a cabo esas mejoras se van a necesitar recursos como herramientas de desarrollo y de prueba, mucho el tema de la capacitación, de que se hagan seguimientos constantes, de que se involucren todos los actores, estudiantes, docentes, administrativos, todos los que tengan que ver con la plataforma. Es importante poderlos integrar para poder eh, eh, crear un buen equipo, digámoslo así, de accesibilidad, que de esas interacciones se obtengan buenas cosas para que este equipo esté dedicado simplemente a implementar y a supervisar todo ese tipo de mejoras. Sí vamos a tener desafíos como la resistencia al cambio, porque esto en todo caso es un cambio, limitaciones de presupuesto, pero son desafíos que se pueden superar fomentando sobre todo la sensibilidad, buscar más financiamiento o más apoyo y también pues invertirle a más herramientas que nos ayuden a soportar o a mejorar mucho más la plataforma como tal. Bueno, no sé si estoy dentro del tiempo. Sí, creo que sí. Eh, Eso es todo lo que consideré más concerniente y relevante para la sustentación de, de mi proyecto. Hola, ¿me escuchan? Hola, hola. Sí, profe. Ah, perfecto. Bueno, primeramente, pues agradecer a todos por su Perdón. presencia. Sí, Ahora sí, profe. hola. Ahora sí. Ah, Ahí ya te escuchamos, ya, Andrés. ya. Ah, bueno, pero ahí sí, sí me están escuchando todos, ¿verdad? Sí, señor. Vale, gracias. No, pues lo que estaba comentándoles era primero pues agradecer a todos por la presencia en este acto que es pues bastante importante. Y en especial pues también quiero agradecer y felicitar a Diana por la presentación de su trabajo de grado. Pues es importante, ¿no? Reconocer su esfuerzo en abordar pues estos temas bastante necesarios en la plataforma de la UNAD, como son la accesibilidad y la usabilidad. Ahora pues procederemos a la etapa de preguntas del Tribunal Evaluador. Entonces, la idea es que tú escuches las preguntas y puedas dar pues y puedas responder con la mayor claridad y detalle posible las inquietudes que se manifiesten eh, por parte de los jurados. Entonces, aquí puedes aprovechar para profundizar aquellas cosas pues, que no, quizá por el tiempo no se abordaron con mayor detalle y aclarar pues, cualquier duda que podamos tener.
Entonces, sin más, comenzamos con las preguntas. Comenzaríamos con Flor, por favor. Gracias. Ok, ¿me escuchan? Y profe, Sí. Ok, bueno, muchas gracias. Bueno, Marta, perdón, Diana, muchas gracias por tu presentación. Eh, de verdad, pues, bueno ver que este tipo de proyectos se orientan hacia mejorar ciertos recursos. Entonces, yo quisiera preguntarte eh, que me explicaras un poquito más cómo abordaste eh, la parte del proceso evaluativo y el impacto identificado, ¿sí? Que lograste ahí en ese proceso, ¿sí? Si son positivas, si crees que la muestra fue suficiente, porque digamos, yo creería que es algo muy amplio, ¿no? Es bastante amplio y pues sería bueno detallar el impacto de esa evaluación respecto a la muestra que tú trabajaste y que hallaste. Entonces, si es suficiente o si crees que por el contrario, pues hay que profundizar más en la investigación o desde tu punto de vista, ¿cómo crees ahí que podría ser ese aporte? sí, profe, claro. La muestra pues realmente fue muy poca, fueron 15 participantes, recalcando que no eran de la UNAD. Bueno, a lo último sí hubo un estudiante de la UNAD, pues porque es conocido mío, que entró apenas a estudiar pregrado allá, entonces como que lo pude vincular, ¿sí? Pero él ya llevaba unos meses trabajando con la plataforma, entonces como que digamos que se le hizo fácil, ¿sí? La muestra, al ser muy pequeña, pues obvio va a mostrar algo de sesgos porque pues eh, la idea era, o la idea es todavía, porque hay que reforzarla, y hay que hacerle mucho más, o sea, no dejarlo ahí, sino continuar con ese tipo de evaluaciones, pero con más personal para que la muestra sea más grande y sea más específica, ¿sí? A veces cuando, en este caso, cuando los estudiantes nos dicen, bueno, ellos son muy intuitivos, ¿sí? Entonces, la plataforma no me ofrece en algunos aspectos esa parte intuitiva de a dónde tengo que ir a buscar al profesor, o en dónde le puedo mandar un mensaje, o en dónde puedo realmente, con tanta información que hay ahí distribuida, en dónde puedo canalizar cada una de las cosas, ¿sí? Entonces, eso fue lo que hicimos con esos 15 estudiantes, ¿sí? Lo que más gusta, o lo que más llamó, o lo más apropiado para poder hacer esta evaluación y este análisis de datos fue el tema de la observación, porque yo en un formulario puedo colocar cualquier cosa. Yo digo, sí, sí sirvió, no, aquí esta pregunta como que, digámosle que no, ¿sí? Entonces, esa triangulación de que me hablaba el profesor Andrés sirve para eso, para poder corroborar, oiga, esto fue lo que yo vi, esto fue lo que ellos escribieron, esto es lo que en la realidad pasa, ¿sí? Entonces se hace esa triangulación, se puede hacer esa evaluación y se puede dar un análisis como el que yo presenté. Tú me dices que si hay que dejarlo ahí, que hay que continuarlo, no, hay que continuarlo, ¿sí? Porque, por ejemplo, a nivel de normas, van saliendo prácticamente cada año, y cada una de esas normas nos está incluyendo un aspecto más, ¿sí? Uno a veces dice, no, pero problemas de discapacidad no las tiene todo el mundo, pero si uno se pone a revisar cada uno, cada entorno, cada cosita, hoy en día van saliendo más discapacidades, ¿sí? Yo por lo menos que fui estudiante, y bueno, que estoy todavía estudiante de la UNAD, porque aún no he culminado, yo tuve, sin tener ninguna discapacidad, pero yo sí tuve una presión cognitiva impresionante muchas veces con la plataforma, ¿sí? Entonces, esos casitos también ayudan a hacer que esa evaluación pues sea más fuerte y que invite más a que ese impacto sea más fuerte, para que no dejen
pasar todo esto que estamos haciendo a nivel de tesis, todo este proceso que estamos haciendo a nivel de evaluación, ¿sí? Sino que no se quede ahí estancado en un simple repositorio más, sino que de verdad tenga trascendencia. Entonces, pues ese podría ser el impacto pues esperado, profe. No sé si Oh, respondí la pregunta. sí, sí, está bien. Ok. Otra pregunta. Tú Ujú. hablas de unas necesidades específicas de personas con discapacidad, ¿cierto? Pero como tú lo dices, hay muchas discapacidades. ¿Cómo hiciste esa clasificación? O pues para priorizar algunas, ¿en qué te enfocaste? En qué conjunto te enfocaste pues para poder hacer el proceso de evaluación? Como en las más usuales, ¿sí? Yo acá soy profe también en la universidad donde yo trabajo y a medida que va pasando el tiempo uno se va dando cuenta cuáles son las discapacidades como más comunes, ¿sí? Entonces yo aquí tengo estudiantes que tienen discapacidad visual. Eh, Al principio yo quería hacer algo con el tema del lenguaje de señas, porque acá hay hasta trabajadores que son sordomudos, por ejemplo, pero ese sesgo es más pequeño, ¿sí? A nivel académico, entonces tengo visuales, cognitivos, muchos de cognitivos, porque cognitivo tiene una amplia variedad, ¿sí? Y más hoy como los jóvenes nos estamos presentando, eh, que nos sale cualquier tema. ¿Sí? Y motriz también hay bastante. Entonces yo dije, bueno, si este es mi ejemplo en la vida real, ¿sí? Esto es lo que estoy explorando y esto es lo que estamos viviendo, ¿cómo será las personas que no conocemos? ¿Cómo serán las personas que están detrás de la pantalla? Y creo que por eso no pudimos hacer la muestra con los estudiantes de la UNAD porque eh, no hay no es clasificación, sino esto académicamente tiene un nombre que se me va la palabra. Bueno, sí, no hay esa clasificación de saber cuántas personas tienen este tipo de problema, cuántas personas tienen dificultades, cuántas, ¿sí? Entonces yo tomé de base lo que yo vivencio aquí personalmente y me puse detrás de la pantalla y dije, bueno, detrás de la pantalla debe haber muchas personas que tienen sobre todo discapacidad visual, otras tantas deben tener discapacidad auditiva, además porque los videos, todos los videos que ustedes durante la maestría nos facilitaron, muy buenos, eso sí, no voy a decir que no, pero no tenían subtítulos. Entonces, yo veía, bueno, personas que aquí usan unos lentes súper grandes y no alcanzaban ni siquiera a leer cosas pequeñas o cosas grandes. Y dije, no, estos videos no tienen subtítulos. Entonces, es ponerse también detrás de la pantalla y pensar en esas personas que muy seguramente por su discapacidad no dicen, no, yo soy así o yo soy así, como el estudiante que tiene discapacidad motriz. Él me dijo, profe, yo le ayudo, pero yo no le voy a firmar ningún papel, yo no quiero que usted me grabe, yo no quiero nada porque les da pena, porque de pronto no es fácil vivir así, o bueno, no sé qué otras cosas le pueden pasar a ellos por la mente, porque no, pues tampoco me fui más allá para poder preguntarle a cada uno y tener una razón justa para decir, oiga, sí, visuales, auditivos, motores, cognitivos, ¿sí? Básicamente eso fue. Y bueno, y Lina, que es la otra compañera, ella hizo un análisis con personal de la UNAD y lo que alcanzaron a ver fue que ese sesgo estaba en personas de discapacidad visual y discapacidad auditiva, solo que pues no logramos poder tener la participación de los estudiantes de la UNAM. Y sí es bueno que estas actividades se hagan con ese tipo de personas porque pues son las que nos van a enseñar a hacer estas tecnologías mucho mejor. Ok, Diana, muchas gracias.
Bueno, por último, pues las recomendaciones respecto a, digamos que no hay como esa evidencia de algunos casos de pronto de éxito, estudio que hayan sobre este tipo de investigación, ¿no? Este tipo de procesos. Entonces sería que se pueda justificar un poquito más de dónde, pues de dónde arrancas o qué base has tenido en ciertos casos, no sé, de pronto en el estado de arte que hiciste, pero depende hacia dónde lo enfocaste, pues tengas en cuenta esa parte, ¿no? Que digamos, si nos vamos a la búsqueda de unos casos de estudio, nos pueden aportar mucho más a la investigación y nos pueden dar unas bases sólidas, pues para no arrancar de cero o para no hacer algo que ya esté de pronto solucionado o que pues ya hayan propuesto algo y podamos arrancar desde ahí. Entonces te recomendaría de pronto que sea más evidente en el documento y que no olvides en cuanto a la bibliografía, pues habían unas referencias un poquito muy viejitas, entonces que de pronto las pudieras actualizar para la versión final, ¿vale? Pues Ok, de mi parte es eso, felicitarte por tu trabajo y muchas gracias también al profe Gustavo. sí señora, gracias, profe. La referencia. Gracias, Flor. Entonces seguimos con Afra, por favor, para la sección de preguntas. Gracias. Hola, gracias Andrés. Hola Diana. Hola, Enhorabuena. buenas tardes. Buenas tardes. Enhorabuena por la presentación y casi finalización del Gracias. máster. Según la nota se resuelva hoy, pero creo que Ok, va a ser positiva. Mm, gracias. Me ha gustado mucho el enfoque del trabajo porque precisamente también es uno de los aspectos de mis líneas de investigación y la dificultad de intentar conseguir unos valores cualitativos y cuantitativos respecto al uso y la experiencia de usuario. Hay un término que es la experiencia de usuario accesible, que creo que no lo nombras en ninguna parte del documento, pero que no es solo experiencia de usuario dirigida a personas sin discapacidad, sino que propiamente está dirigido a las personas con discapacidad, que es lo que realmente has hecho. Has intentado analizar la experiencia de usuario de personas con discapacidad. Por tanto, el término más adecuado es añadirle esta coletilla de experiencia de usuario accesible, porque no sé, es el término que tiene. No hace mucho que existe este término, creo que fue en el año 2016, pero si lo buscas encontrarás documentación en inglés, eso sí, respecto a esto. Entonces, solo puntualizar la dificultad de encontrar usuarios, porque es difícil encontrar usuarios, pero más si son usuarios con discapacidad. Entonces, esta dificultad que has tenido a la hora de encontrar usuarios y poder trabajar con ellos, la entiendo perfectamente. Por eso también entiendo que te hayas ido a buscar personas con discapacidad fuera de lo que es el entorno UNAD, porque es costoso. Y además, la dificultad de encontrar usuarios con discapacidad que quieran participar no solo está porque hay pocos usuarios con discapacidad que tengan un nivel tecnológico aceptable, sino que también, como has comentado, su vergüenza o su no querer participar por miedo a que ellos lo hagan mal o porque se vean observados. Es decir, que pruebas de usuario son complejas, pero mucho más las que están dirigidas a las personas con discapacidad, como habrás podido comprobar. Entonces, Sí. mi pregunta o mi puntualización es que, tal y como has hecho, bueno, la parte de resultados me ha gustado, conclusiones y recomendaciones me ha gustado mucho porque has ido comentando problema por problema y sobre todo lo has complementado sobre una posible solución a cada uno de los problemas encontrados. Y luego, que más o menos cuando has hecho una evaluación de accesibilidad del sistema, has encontrado problemas muy parecidos a cómo muestra la consultora WebAIM. No sé si conoces un estudio que hace anualmente sobre One Million, que es 1 millón de páginas web que analizan con su evaluador WebAIM.
y entonces ofrecen un resultado. Voy a enviaros la URL porque me parece relevante, porque se encuentra la cantidad de errores o los tipos de errores que se encuentran podrían ser muy parecidos a los que existen en las webs en general. Por tanto, todavía nos falta mucho para disponer de sistemas inclusivos y accesibles a todo el mundo. Y solo preguntarte cuál ha sido el aspecto o qué cosa te ha sido más difícil a la hora de desarrollar el proyecto. Porque ten en cuenta que has tenido que recabar mucha información y has tenido que sintetizar y ofrecer resultados. Y luego con las dificultades de observar cómo navegan los usuarios y los aspectos de usabilidad y accesibilidad que has ido aprendiendo en el máster. ¿Qué es lo que piensas que te ha sido más dificultoso de llevar a cabo de todo el proyecto? No, pues realmente yo creo que la consecución de las personas para poder hacer las pruebas, ¿sí? Y después de eso, porque uno se enfoca en una sola cosa, ¿sí? Entonces, se enfoca uno en accesibilidad y en usabilidad, pero resulta que mientras va uno haciendo esta evaluación, esta otra evaluación, va haciendo un análisis, salen más cositas. Entonces, tratar de enfocarse uno en una sola, o sea, primero conseguir personas para poder hacer las pruebas piloto es un poco de verdad complicado. De hecho, creo que fue donde más me demoré, ¿sí? Pero después querer, estoy atacando esto, estoy haciendo esto, oye, pero puedo arreglar esto otro, no. Entonces, como que hace uno muchos borradores y uno dice, no, tienes que enfocarte solamente en esto. Entonces, compaginar esas cosas pues fue lo que a mí me pasó y fue como de pronto lo más complicado, pero no, ya después como que la mente se iba despejando, ya empiezan a salir más cosas. Por ejemplo, el profe Andrés me hizo caer en cuenta de la versión 2.2 de las normas internacionales y obvio que hay cositas por mejorar y hay cositas por seguir dándole, pero estar en constante innovación tendría uno pues que dedicarse solamente a eso. Pero sí, lo más difícil fue el tema de los usuarios. Además que, bueno, hubo muchos casos en los que a uno le tocan el corazón y entonces uno como que se ablanda y aterriza uno a nivel personal, uno aterriza un poco porque dice, más chica, uno debería estar agradecido con lo que tiene, pero es duro, es difícil. Y no, y en todo caso yo súper agradecida con esos chicos porque en todo caso estaban después detrás de una profe, ¿cuándo va a hacer la otra evaluación? Ya mejoró, ya hizo, ya. Entonces, de hecho, hasta una niña me colaboró bastante con el tema de Figma y estuvimos por ahí estudiando al 100 con esa misma estudiante, entonces como que también uno aprende y valora pues esos temas. Pero sí, eso fue como la parte más difícil, profe Afra. Sí, te entiendo, porque es real. Trabajar con usuarios y más con discapacidad tienen este punto de que puedes observar a lo mejor la vida a través de sus ojos y sus capacidades y luego te das cuenta de que necesitan mucha ayuda para poder tener una interacción adecuada, un acceso correcto y todo esto. Pues Sí, muchas gracias, Diana. vale, profe, a ti. Gracias, Safra, y gracias, Diana, por responder. Y pues finalmente quedo yo, ¿verdad? Como jurado para hacerte las preguntas. Me gustó que habías abordado precisamente uno de los comentarios relacionados, por ejemplo, a la actualización de referencias bibliográficas, en particular a la WCAG, porque pues sí se veían, por ejemplo, la 1.0 es, es bastante viejita ya, ¿sí? Como del 99.
Entonces, por ese lado, pues me parece muy bien. Supongo yo que ya estará también todo, incluso la profe Flor ya te lo había comentado, pues ese tema de actualización de las referencias, supongo yo que ya lo has ido trabajando en el documento final Ujú. y porque pues también hiciste alusión a ello en la presentación. Así que por ese lado, pues me parece como muy bien. Eh, Frente al estudio mencionas que los participantes, o yo sé que soy consciente que el tema de reclutamiento de usuarios es bastante complejo y más aún, pues si tienen algún tipo de discapacidad, se vuelve el tema un reto más grande, ¿cierto? Ujú. Entonces, mencionas que fueron de otra institución, de la institución en la que tú trabajas y no de la UNAD, ¿sí? Dado que tu análisis se centra en la plataforma de la UNAD, ¿cómo aseguras que las experiencias y el feedback de estos participantes realmente sean relevantes y representativos pues, para evaluar la plataforma que fue tu objeto de estudio, que es de la UNAD? Sí, pero ellos hicieron las evaluaciones directamente en la plataforma de la UNAD. O sea, tuvimos dos partes, el antes y el después, ¿sí? En el antes, con mi usuario de estudiante, hicimos las pruebas en donde pues, ellos no tenían ninguna interacción con la plataforma de la UNAD. Aquí nosotros manejamos otra plataforma totalmente diferente, ¿sí? Entonces la de nosotros es mecánica. La de ellos, o sea, yo solamente colocaba en los equipos mi usuario, mi contraseña y ya ellos tenían que hacer el resto, ¿sí? Se va a volver efectiva, ¿por qué? Porque parte de la accesibilidad y de la usabilidad, bueno, de la usabilidad es decir que sea intuitiva, ¿sí? Va a ser, esta evaluación va a ser muy puntual, ¿por qué? Porque cuando tú entras, no se hace evidente a través de la observación que la interfaz sea intuitiva. Entonces, dura uno bastante tiempo porque fue el análisis que se hizo. Bueno, ya estoy acá. ¿Y qué hago con toda esta cantidad de letras, profe? ¿A dónde entro? ¿Cuál pico? Es que si yo pico acá no selecciono. ¿Sí? Eso no es intuitivo. Y eso garantiza que la evaluación sea aún más efectiva, ¿sí? Con personas que no tienen o no hasta ese momento no tenían ninguna interacción con la plataforma. Quisimos de pronto, en algún momento hablábamos con mi director y si lo hacemos con docentes, o sea, con ustedes, y entonces dijimos, pues no nos va a servir esa muestra y no nos va a servir la evaluación porque los docentes ya se conocen la plataforma al derecho y al revés, ¿sí? Ya uno, por eso te decía, y ponía yo mi caso. De hecho, creo que me pasó, yo no encontraba por dónde entrar al Meet. Y yo por el Teams, profe, pero es que yo no encuentro por dónde tengo que entrar, ¿sí? Y eso le crea a uno persona que pues hasta el momento no tengo ninguna discapacidad, eso le crea a uno algo cognitivo, eso es una carga cognitiva y ansiosa de querer, venga, ¿en dónde es? Pero no puedo entrar. Ahora se está logueando con otro lado. No, y ahora, ¿y en dónde encuentro la esta para poder colocarla en el foro? Pero es que el foro no deja, pero sí, eso crea algo, una carga emocional y cognitiva impresionante. Entonces, todas esas experiencias que tuvieron estos chicos que no tienen nada que ver con la UNAD, que son externos, que quisieran hacerlo voluntariamente, quizás por ayudarle a la profe, ¿sí? De hecho, no eran estudiantes actuales cuando se hicieron las muestras, sino que habían sido estudiantes de tiempo atrás, como para decir, es que la profe nos va a poner nota, porque así son hoy en día, ¿no? Pero no, ellos lo hicieron con mucho agrado, voluntariamente, solamente los comentarios de pronto de mi chiquitín este que tiene una discapacidad motriz, que esperaba yo, por ejemplo, el de Asperger, que me dijeran, profe, o alguna cosa, no, ellos quisieron participar voluntariamente y yo considero que lo que hicieron me sirvió mucho para poder sustentar y poder decirte, profe, que sí es algo efectivo porque fueron usuarios que realmente no tienen un vínculo pues directamente con la plataforma de la UNAD como tal.
Vale. Hay algo que a mí también me llama un poco la atención, eh, y es las enfermedades, síndromes, limitaciones, como sea el término más adecuado de utilizar. Y es que, por ejemplo, cuando le dabas la respuesta a Flor, decías las enfermedades más usuales y me dio la impresión que dentro de tu narrativa hacías alusión a tu criterio propio, ¿sí? Considero que eso es importante para motivar. De hecho, se vuelve, y está bien porque te apasionas con lo que haces, que se vuelve como un tema personal también, ¿cierto? En que desde mi punto de vista veo pues que hay, estas son como las más usuales, las que yo más he visto, pero eh, digamos, inicialmente está bien, pero lo que debería realmente soportar también parte de tu motivación, y no es menos importante, es que haya un estudio, un barrido de información que te permita sustentar el hecho de que esas son consideradas, y lo coloco así entre comillas, como tú los dijiste, las más usuales, ¿sí? Por eso, digamos, creo yo, porque también me inquietaba qué hizo que yo me decantara por esta u otra enfermedad u otro síndrome u otra discapacidad y no otros. O sea, ¿cuál fue mi filtro? ¿Por qué esta? O de temas de reclutamiento de usuarios, pero cuando lo respondiste dijiste las más usuales, pero la impresión mía puede ser, sí, que sea por la misma narrativa que utilizaste para dar tu respuesta. eh, Sentí que era como muy a criterio propio, ¿no? Entonces, la motivación, sí, quizás debería para un estudio iniciar por ahí, pero obviamente debe estar respaldada fuerte y sólidamente, o lo que más se pueda, así, a través de estudios teóricos y estadísticas, qué sé yo, ¿sí? Entonces, ahí como, no sé si quieras como profundizar o aclarar esa parte, porque esa fue la impresión que me dio a mí. Vale, profe. Pues de pronto sí, sí, tienes toda la razón en lo que dices, pero si tú buscas en bibliografía es en lo que más se enfoca. De hecho, el más fuerte es el visual. Y entonces en el visual, porque, por ejemplo, pues si es que hay muchas, no hay nada que hable de personas sordociegas, por ejemplo. Entonces, todo lo que tú buscas sin colocar palabras claves, visual, auditiva, motora, ¿sí? Por lo menos en la WCAG, en donde más encuentras tu contenido es en la parte visual y auditiva. Allí pues sí hablan de cosas cognitivas, que es la versión 2.2, que es la que está enfocándose ahora en la parte cognitiva, pero por lo mismo, porque a estas épocas o a estas alturas es cuando más problemas cognitivos estamos teniendo los jóvenes, ¿sí? Entonces, si yo me remito a las fuentes bibliográficas, podría decir que el 80% habla de visual y auditivo. Muy pocos hablan motriz, solamente los que han tenido una experiencia o los que han tenido que hacer algo para poder ellos utilizar, ¿sí? Que fue cuando empezaron a salir todas estas de las personas que quedan paralíticas y usan los computadores con mouse labiales, por ejemplo, ¿sí? Pero de ahí no trasciende, no pasa. ¿Por qué? Porque a las personas muy seguramente no están llegando a ese punto. Pero hoy en día casi todos tenemos gafas por alguna u otra razón. Si yo me las quito, de verdad que no veo bien. O sea, no veo así de cerquita y son de los problemas que más tenemos. Y si queremos estudiar virtual, pues siempre vamos a estar prácticamente cerca a algo de algún dispositivo. Entonces, si bien si fue algo personal, también está fundamentado en el hecho de que no hay alguna otra cosa diferente o que refuercen alguna otra cosa. Por ejemplo, yo nunca había escuchado del síndrome de Asperger, jamás. Y eso de pronto no lo tenemos en cuenta cuando hacemos desarrollos, que esa carga cognitiva de personas que son aisladas, de personas que
que no les gusta hacer un trabajo en grupo, ¿sí? Y a pesar de que, fíjate que aquí en la UNAD también me gustó porque lo obligan a uno a hacer en grupo. No, pero es que yo me metí virtual porque quiero estudiar. No, mija, le toca hacerlo en grupo. Bueno, está bien. Entonces, imagínate eso, si no me conozco ni siquiera con mis compañeros y tener toda esa carga emocional y todo ese tema, esas son cosas que no vivenciamos, yo creo que nadie o que no le prestamos atención, a menos de lo que dice la profe Afra de One Million, ¿sí? Que se encargan de hacer esas consultorías, esas revisiones que así me imagino que debería ser porque presencialmente lo vemos, imagínate cómo era, virtual, ¿no? Entonces es eso, profe. Esa es como mi sustento. Pero sí considero que sería importante, porque en la presentación no lo vi y en el documento tampoco lo percibí así, que se incluya. Tienes que tener presente que este documento va a servir de consulta para trabajos futuros y el tema de la accesibilidad viene en un boom tremendo, tremendo, tremendo. Sí. Entonces, seguramente mucha gente va a necesitar, digamos, material bibliográfico sobre el cual basar sus trabajos y entonces, pues, el tuyo va a ser uno de esos, ¿sí? Entonces, por eso, digamos que ese tipo de cositas deben estar sustentadas adecuadamente. Listo, profe. Eh, Me llamó la atención también otra parte que me dice que hablabas de expresiones faciales. En el documento yo no encontré un instrumento que haga referencia a ese tema, te haya servido para hacer un diagnóstico, que fueron, no sé, temas invasivos, semi-invasivos, no invasivos, qué tipo de emociones, fueron, fue un test normal o no, eh, hay un enfoque discreto, otro dimensional, o eso no lo tuviste en cuenta, y en la presentación lo que te miraba es como que ustedes tomaban como apuntes de las emociones o algo así, pero basado en qué, ¿sí? O sea, tuvieron en cuenta algunas heurísticas de posturas, de gesticulación, o era algo explícito que el usuario lo manifestaba en un cuestionario. Cuéntame un poco más porque no encontré nada de eso en el documento. Sí, profe, pues ahora que lo mencionas, lo sé, pero eh, voy a volverme a basar en la experiencia personal, ¿sí? La experiencia propia, ¿sí? Cuando uno coloca acá, porque lo estoy viendo, cuando uno coloca acá de pronto una tarea, ¿sí? Aquí estoy en una sala de cómputo en este momento. Y uno dice, chicos, hagan tal cosa. Sus expresiones faciales dicen mucho, porque algunos muestran, se quedan, Dios mío, ¿y yo por qué camino cojo? ¿Y qué hago? ¿Y voy para aquí, voy para allá? O sea, facialmente sin necesidad de decir nada, uno ya sabe que el estudiante está teniendo algún problema para encontrar el recurso, por ejemplo. ¿Sí? Y eso fue lo que yo tomé nota. Yo cada gesto, de hecho, hasta tenía noticas y todo por acá para la presentación porque todo lo escribo. Esas partes faciales, esos reconocimientos faciales me indican a mí en lo personal, no utilicé ninguna eh, heurística, ningún método o algo para poder decir que facialmente se sentían perdidos. Pero es por mi parte personal, porque ya conozco cuando sin necesidad de decir nada se sienten perdidos, cuando no entienden nada, cuando no saben si alzar la mano y preguntar cómo se hace, ¿sí? Entonces, todas esas expresiones son las que se argumentan en la parte de la observación. Ok, vale. Diana, ahí hay que tener en cuenta algo, sobre todo cuando nosotros estamos dentro del campo de experiencia de usuario, el hecho de utilizar instrumentos, métodos, técnicas, metodologías, herramientas, entre los muchos propósitos, uno de ellos es mitigar un poco la subjetividad, precisamente, ¿sí? La propia impresión es que a mí me parece que es, o sea, cuando nosotros decimos diseño centrado en el usuario, precisamente es eso, como para
olvidarnos de nosotros, ¿sí? De mi impresión, de lo que yo considero, porque pues voy a, a la voz del usuario, precisamente para que a partir de ahí se derive mi diseño, ¿cierto? O sea, eh, digamos, el parámetro principal. Entonces, está bien, claro, dentro de la observación uno ve muchísimas cosas, pero cuando comienza a meterse como al campo de las emociones, es un campo bastante complejo. Sí, y en el cual, de hecho, hay todavía yo me permitiría decir, eh, un espacio importante aún, aunque ya incluso hay muchas herramientas automatizadas que identifican con bastante facilidad ciertas emociones. A no ser que, claro, o sea, las emociones que tú analizaste, pues sean las 7 universales, ¿no? Que ya ampliamente las conocemos, entonces, pero cuando ya comienzas como a hilar un poquito más fino y sí, esto es como mi impresión y todo, yo la recomendación, tanto en un escenario académico, obviamente, y en un entorno empresarial con mayor razón también, es que todo lo que digas, todas tus impresiones deben estar fuertemente respaldadas, ¿sí? En los instrumentos que utilizan, pues por algo están ahí, úsalos. O sea, si parte de tu alcance o incluso ni siquiera lo hayas planteado explícitamente dentro de tus objetivos, pero ves que, y eso me parece excelente y genial, que ves que es una parte importante esas impresiones emocionales, ya lo has identificado, entonces, bueno, voy a buscar un instrumento que me permita evaluar esa parte. Y lo que te digo, procura, ojalá en todo lo posible, con cualquier escenario en el que te muevas, eh, en este campo, y yo me atrevería a decir en todos los campos, mm, tratar de que las cosas sean sean lo más objetivas posible, ¿sí? A Ok, través, pues, profe. de instrumentos que ya han sido validados, de herramientas, de técnicas, pues, que son ampliamente, y que incluso hay muchas que ya están estandarizadas, entonces, ¿para qué inventar la rueda? Pues simplemente como que lo utilizo y incluso me puede expandir un poquito más el conocimiento que yo tengo sobre el área, y precisar también, ¿no? Como, como esas cositas. No quisiera más alargarme, quiero terminar porque tenía como varias anotaciones. Permíteme. Es que hay unas que ya las habías contestado con los otros jurados, entonces por eso mm, las tengo aquí como. Ah, bueno, esta también en la presentación y en el documento, y tal vez va más como que pregunta, tal vez como una indicación, sugerencia, y es detallar más sobre los procedimientos que utilizas para recolección y análisis de datos, ¿no? Justificar cómo y por qué utilizaste una u otra herramienta. La pertinencia en este contexto, ¿es esta herramienta, esta técnica, o por qué te decantas por una u otra? Sí, esos criterios de selección frente a las herramientas técnicas, metodologías, también es importante dejarlo, digamos, de manera explícita y evidente, tanto en la presentación como en el documento, ¿no? De qué utilizaste para descartar ciertas metodologías, ciertas técnicas, pues, que hiciste el diagnóstico, con los cuales hiciste la evaluación. Ok, profe. Listo. Bueno, no sé si quieras como hablar sobre el tema o. Pues, de la recolección de datos. No, pues, profe, yo la verdad no, o sea, todo lo que usé fue como prácticamente de observación. Eh, que haya colocado así un método o una teoría pues obvio que sí me basé en muchas teorías de poder analizar yo misma todo lo que iba encontrando pues para poder proponer las áreas de mejora, pero no, profe, lo voy a anotar acá en mi libreta para poderlo mejorar.
sea, Sí, por casi todo ejemplo, lo ¿no? El hice tema fue, de un estudio etnográfico, de la observación de campo, la que hayas usado, no sé, encontraste, por ejemplo, en la literatura que la mayoría de estudios utilizan esta técnica, ¿sí? Entonces ahí ya está respaldando que en este contexto, pues es la técnica, la metodología que más utilizas, ¿vale? Entonces, ya, ya, ya. eso lo eché de menos en la Sí, presentación y en el documento también, ¿no? O sea, que como que uno pudiera responder fácilmente por qué consideras que esta técnica, esta metodología es la más adecuada para tu estudio o para tu contexto. listo, Entonces, profe. En las eso. metodologías. Listo, profe. Vale, con eso termino. Metodologías. Eh, ahorita sigue saldría en un momento de la sala mientras nos quedamos los jurados haciendo el debate aquí sobre tu presentación. Entonces, por favor, a ti y a tu director se sale en un momento de la sala y apenas pues tengamos ya la evaluación, ya los volvemos a invitar, ¿sale? Bueno, profe, vale. Y, bueno, ya están aquí en sala Diana y el director Gustavo. Estuvimos deliberando con mis compañeras de tribunal y la calificación es de aprobado el proyecto, obviamente con la salvedad de que se hagan ajustes, ¿sí? A los documentos, al documento, perdón, de la memoria, enfocándonos en que esas partes, lo que te había comentado, pues deben estar debidamente sustentadas y soportadas, actualizar un poco el tema de las referencias, sí, porque algunas pues hacen alusión como a los 90, donde hemos visto pues un boom de tecnología y de avances tremendo, entonces pues no es pertinente referenciar a ese tema. Y otra cosa que sí me gustaría, no, me gustaría no, o sea que es necesario que se aborde en el documento un poco el tema de la normativa de accesibilidad de la UNAD. La UNAD tiene un departamento de accesibilidad e inclusividad, si no recuerdo mal, y eso no se evidenció, ¿sí? Entonces es necesario porque pues es como si se estuviera desconociendo esa parte. Obviamente las plataformas que maneja la UNAD requieren muchos cambios y muchísimas mejoras, pero sí hay un equipo enfocado, hay una normativa de la UNAD frente a este tema, entonces para que se aborde también, ¿vale? Pues no siendo más, agradezco tanto a mis compañeras de tribunal como a la líder, como al director, también felicitar al director y felicitarte a ti, Diana, por el trabajo y por la presentación. Vale, profe, no, muchas gracias a todos. Profe, una pregunta. Este documento, ¿cuándo tiene alguna fecha tentativa de entrega para 8, 9. señora? Eh, Frente a eso, Ángela nos va a dar Ah, más precisión, Listo, ok. ¿vale? ya te damos los términos. Igual Diana, perdona, Ángela. Igual, si te diste cuenta, las observaciones que hicimos tanto están en el formato como en el documento, ¿no? Es que el formato, pues a veces te toca hacer como muy general, ¿no? Porque coloca como 5 criterios específicos, pero si ya quieres como abordar incluso algunas cosas, yo te ejemplifiqué en los comentarios del documento como para que tengas un poco más de claridad, igual tanto de mi parte y creo yo, estoy seguro que la parte de mis compañeras del tribunal. Si tienes de pronto alguna inquietud frente a algo, pues estamos completamente abiertos, ¿no? Vale, Cuando ya profe, comiences a gracias. hacer esas mejoras. Ok, profe, gracias. Ahora sí te dejo, Angie. No, pues profe Gustavo, no sé si tú nos quieras decir algo para ya entrar al tema logístico administrativo. Sí, bueno, quiero felicitar a Diana por el trabajo que realizó. Sé que especialmente el inicio del proyecto o buena parte del desarrollo del proyecto fue bastante complicada. Yo creo que Diana se quedó corta cuando mencionaba los acercamientos con la universidad para tratar de buscar información, tratar de hacer ese reclutamiento de usuarios para poder hacer pruebas. Fue bien complicado. No se imaginan cuánto el tener que tocar instancias institucionales,
el conseguir los consentimientos informados de algunos estudiantes, la caracterización que sabemos que la UNAD hace con relación a estudiantes nuevos. Encontrábamos algunos informes, pero no la información de acceso a los estudiantes. La universidad, con justas razones, tiene ciertos niveles de protección hacia este tipo de usuarios, de estudiantes. Y bueno, todo eso iba dilatando el trabajo de Diana hasta que al final tuvimos que tomar decisiones para que no se quedara estancada. Sé que hay momentos, bueno, eso es parte también de la formación, Diana, de la formación posgradual. Hay momentos en que uno se desanima, que cree que el trabajo que uno está desarrollando no va para ninguna parte, pero eso es parte del proceso, es parte del recorrido y hoy ya todo eso se va a traducir en aprendizaje para ti y seguramente en más experiencia profesional. Entonces, nada, felicitaciones. Muchas gracias por ser receptiva. Muchas veces teníamos que debatir conceptos, debatir ideas y al final tratar de tomar decisiones respecto a cómo ir avanzando en el proyecto, pero se logró trabajar y te felicito por el resultado alcanzado. Entonces, nada, Vale, profe, muchas felicitaciones. gracias. Gracias porque de verdad, profe, siempre estuvo ahí, hasta los domingos, a altas horas de la noche. Súper. Bueno, Diana, con esto ya empezamos a ver la recta final de este proceso formativo en lo que queda respecto al trabajo final del máster. Esto debe ir a la biblioteca de la UNAD. El trabajo se debe cargar en norma APA, versión 7. Y yo ahorita terminada esta reunión te envío un correo dándote las indicaciones de la norma. Posiblemente tendrás que cambiar un poco el formato porque el que habíamos enviado no nos lo están recibiendo. Aplicarle la norma, tú lo cargas, ese llega directamente al ingeniero Gustavo. Gustavo le hace una revisión, si cumple con las normas APA, con las correcciones que acabamos de indicar y que apliquen, pues serán cargados. Él lo acepta y biblioteca es el último que da el aval para dar un handle o una URL que debe ir a una acta. La idea es que este proceso no dure más de 5 días a partir del día de hoy para el cargue y el proceso. Y una vez tú lo cargas, Gustavo nos confirma que tiene la URL, él es el encargado de hacer o remitir un acta, ¿cierto? Que cuando tiene ya todas las firmas y ha pasado por todos los procesos, en la UNAD se te hace entrega de la misma forma y paralelamente la profesora Afra hará el procedimiento directamente en la Universidad de Lleida con el acta y los procesos que ellos requieran, se tramitan paralelamente y con el acta que te damos nosotros directamente desde el programa que lo gestiona el ingeniero Gustavo, ya con esa acta tú puedes postularte a grados en la siguiente sesión de grados. Nosotros como UNAD tenemos ordinarios, extraordinarios o por ventanilla, dependiendo al cual te quieras postular, pero debes tener el acta. Acá hacemos una aclaración que el proceso depende únicamente de ti en el cargue, sin embargo se recomienda no un tiempo mayor a 5 días para proceder a hacer todo lo administrativo logístico que tenemos, ya que también paralelamente en Lleida se va tramitando también. Y ahí es donde, perdóname, y ahí es donde hago los ajustes que debo Sí, hacer en de este una último vez. documento que se carga a biblioteca, ya esto no vuelve a pasar por comité, no vuelve a pasar por nada, sino que es el ingeniero Gustavo el encargado de validar que estas correcciones pues dan cumplimiento y el documento cumple con toda la calidad del programa. Ok. Listo. No sé si alguien quiera decir algo más o ya damos por terminada esta sustentación. Profe. Enhorabuena, Diana. Gracias, profe Afra, muy amable. Felicitaciones, Diana y profe Gustavo. Gracias, profe Flor. Y gracias también, De profe mi parte, Andrés, por tu apoyo. con mucho gusto. Y aunque se haya terminado este proceso, las puertas quedan abiertas no solamente de mi parte, sino de todos. Y de verdad, felicitaciones por esa apertura, por esa recepción también, a los comentarios y por un gran trabajo que has hecho. Felicitaciones también al director. Vale, profe, muchas gracias. Gracias a todos. Gracias, ingeniera. Que tengan una feliz tarde, Vale, muchas gracias. felicitaciones, Resto feliz bien, chao, almuerzo. chao.